por Steve Cherres, Edwin Velasco y mi persona Mauricio Varela, les vamos a presentar nuestro proyecto de integración del MATLAB con el Coppelia Sim. Bueno, primero la introducción. La manipulación robótica constituye un pilar fundamental en los procesos modernos de automatización industrial, donde se requiere precisión, repetitividad y flexibilidad. Las plataformas de simulación pueden validar modelos robóticos y algoritmos de control sin necesidad de equipamiento físico, facilitando el desarrollo experimental y reduciendo costos. Coppelia Sim es uno de los entornos más utilizados para simulación robótica, ofreciendo comunicación directa con lenguajes como MATLAB o Python, mediante una API remota, que ya vamos a ver en este proyecto. En este proyecto se desarrolla un sistema completo que integra un robot de escala de 3 grados de libertad con MATLAB, permitiendo la visualización, control, cálculo de cinemática y monitoreo del movimiento en tiempo real. El objetivo principal es implementar un sistema de control funcional que permita mover el efector final tanto por comandos articulares como cartesianos, demostrando la aplicabilidad del robot en escenarios de manipulación. ¿Por qué escogimos este modelo de robot? Se seleccionó un robot tipo Scara debido a sus características geométricas y a su amplia aplicación industrial, tanto por los movimientos horizontales rápidos y precisos, ideales para tareas de ensamblaje y clasificación, por tener una estructura mecánica simple que facilita su modelado matemático, por tener un bajo costo computacional para cálculos de cinemática inversa, permitiendo ejecución en tiempo real, y por la disponibilidad del modelo dentro de Coppelia Sim. El modelo seleccionado presenta dos articulaciones rotacionales y un eje prismático vertical, lo cual permite una zona de trabajo amplia y un control cartesiano intuitivo. Este tipo de robot es común en líneas de producción, empaquetado, pick and place y laboratorios automatizados. A continuación vamos a hablar un poco sobre el código. Voy a compartir pantalla para que mi compañero explique un poco. Bueno, para continuar tenemos lo que viene siendo el código. Eh, Primero vamos a empezar por lo que viene siendo la definición de la clase y sus propiedades. Primero lo que viene siendo la clase de Robot GUI es donde definimos una nueva clase llamada pues Robot GUI, la cual hereda de la base de aplicaciones de MATLAB. Así nos podemos permitir el uso de ventanas y botones. La función properties son las variables globales que la aplicación necesita recordar todo el tiempo. La fig es la ventana gráfica, o sea, la caja gris que se ve. VREP-ID son las variables para manejar la conexión con Coppelia SIM, el objeto API y el número del cliente. Bot es donde guardamos el robot matemático creado con la librería de Peter Cork, y H es un vector que guardará los identificadores o handles de los motores J1, J2, J3 en Coppelia Sim. Las funciones e de x, e de y y e de z son las casillas donde se escriben las coordenadas cartesianas, y las funciones e de q1, 2 y 3 son las casillas donde se escriben los ángulos articulares. La función LBLFK es la etiqueta de texto que muestra la posición real, y la función TMR es el temporizador reloj que se ejecuta muchas veces por segundo para actualizar la pantalla. Por siguiente tenemos lo que viene siendo el método init o la inicialización.
es la función que se ejecuta solo cuando se pulsa el botón de conectar. Aquí definimos el robot usando la Robotics Toolbox RTBT y la función link a teta, d a alfa y sigma crea así un eslabón del robot. La función sigma igual a 0 significa que esta es una articulación rotatoria, o sea que gira, y sigma igual a 1 significa que es prismática o que se desliza como el eje Z. La función L1 es la base elevada a 0.4 metros para evitar chocar con el suelo matemático y L2 es el brazo que gira. La función alfa igual a pi 3.1416 es la que invierte el eje para que Z apunte hacia abajo. La función L3.QLIM es donde le damos permiso al eje Z para moverse entre menos 0.5 y 0.5 metros. Ok, tenemos lo que vendría siendo la función serial link, donde unimos los eslabones L para crear el robot completo, y la función app.botDisplay es la línea clave para el programa, la cual imprime automáticamente la tabla de parámetros de Navid Hattenberg en la consola blanca de MATLAB. Siguiente tenemos a lo que viene siendo a.uberec o a.id también, donde iniciamos la comunicación con Copelia SIM en el puerto 19999. Para seguir tenemos la función if.app.id, que es mayor a -1 si la conexión fue exitosa. Por tanto, el bucle for i igual a 1, 3 busca los objetos llamados J1, J2, J3 en Copelia y guarda sus IDs en la función app.h. La función simx.opModeStreaming le dice a Copelia, empieza a mandarme la posición de estos motores constantemente. Y la función post1 es vital, pues espera un segundo para dar tiempo a que lleguen los primeros datos antes de intentar leerlos. Además de eso, la función startup.tmr es la que enciende el reloj que actualizaría la pantalla. Ok, para continuar tenemos lo que es el método mover. Esta es la función que se ejecuta solo cuando pulsas cualquiera de los dos botones que dicen mover. En esta función, pues nuestra función if strcmp modo IK es la función si pulsaste el botón de arriba o inversa. Y la función trans L crea una matriz de transformación con la posición X, Y y Z que es deseada. Aparte de esto, la función app.bot.ekind es el corazón del código básicamente, pues la librería de Peter Core es la que calcula automáticamente los ángulos Q que se necesitan para llegar a la matriz T. Y la función mask, cuya matriz es 1, 1, 1, 0, 0, 0, indica al código que solo le interesan las funciones X, Y, Z e ignora la orientación. Luego actualiza las casillas de abajo que vienen siendo E, D, Q1, etcétera, con sus resultados calculados. Aparte de esto, la función else, por si es que se pulsó el botón de abajo en modo manual, simplemente lee los números de las casillas Q, los convierte a radianes y los guarda en nuestra variable Q minúscula. El bucle final envía los tres valores de Q minúscula a los motores de Copelia SIM para que el robot se pueda mover físicamente. De ahí tenemos lo que viene siendo el método update de cinemática directa. Esta función se ejecuta automáticamente 10 veces por segundo gracias al timer. Esta lee la posición real de los tres motores desde Copelia y la guarda en Q. La función app.bot.fkind Q es cinemática directa. Usa la librería para calcular dónde está la punta del robot basándose en los ángulos Q que son actuales.
Además, actualiza el texto la etiqueta LBLFK con la X, Y y Z que fueron calculadas. Por último, tenemos lo que viene siendo nuestra interfaz gráfica. En esta tenemos algunos puntos claves. Tenemos la función UI Figure, es la que crea la ventana principal con tamaño y nombre. La función Close Request FSN y cerrar app es la que asocia la función de cierre para limpiar los recursos. Las funciones UI Label, UI Edit Field y UI Bottom Panel son las que crean los controles gráficos con posiciones en píxeles relativas a la figura panel. Las funciones button push fsn para las funciones botón conectar y mover IK, además de mover joins, son las que enlazan las funciones, además de conectar Copelia, mover IK y mover joins. Las funciones enable y off para los botones de mover son aquellas que evitan que el usuario los use antes de conectar. La función app.timerUpdate es la que crea el timer que cada punto un segundo se invocará la función update y la función execution mode y además fixed rate es la que intenta mantener el periodo constante. Por último tenemos la function app equals robot GUI y create components end es el constructor por defecto que llama a la función create components para crear la instancia. Esta es una forma concisa pues de poder inicializar lo que vienen siendo los componentes. A continuación voy a mostrar el funcionamiento del robot. Para esto vamos a ver Copelia Sim. Iniciamos el robot. Corremos el código de MATLAB. Y esto nos abrirá nuestra interfaz. Vamos a Copelia Sim. Abrimos el MATLAB. Conectamos. Y ahora podemos ver nuestra posición actual que está en X0.867, 0 y 0.4 en Z. Entonces aquí podemos, por ejemplo, calcular algebraico y mover, teniendo X04, Y02 y Z01. Y al prestar calcular algebraico y mover, vemos que la posición actual ha cambiado y que nuestras articulaciones en grados han cambiado. Pues nos sale que está menos 25.2 grados en Q1, 118.5 en Q2 y 0.3 en Q3. También podemos cambiar el modo manual, que por ejemplo aquí podemos poner 25 o 35 en vez de ser negativo, va hasta acá. Lo mismo con Q2 o lo mismo en cinemática inverso, poner 0.5, 0.1. Y si queremos cambiar el Z, lo mismo, 0.2. Y vemos cómo se mueve el pick and place. Ese sería todo el funcionamiento. Pero sin embargo, lo más importante para toda esta configuración es que los joins se llamen J1, J2 y J3, como ya explicó mi compañero. Estos los reciben MATLAB. Y además, lo más importante también es tener estas tres carpetas aquí, que son el Remove API Proto, el Remove API y el Remove API.dll. Este Remove API.dll en este caso es este, pero suele cambiar en base, este es el de Windows. Tenemos que buscar el adecuado en las librerías de Copelia Sim. Ya. La parte principal de los archivos necesarios para conectar tanto el Copelia Sim con el MATLAB están aquí. Vamos a archivos de programa, Copelia Robots, Copelia SimZedu y vamos a Programming. De aquí escogemos Legacy Remote API Bindings. Nos queremos conectar con MATLAB, por tanto MATLAB, otra vez MATLAB
Y finalmente aquí están los archivos principales, que son el REMAPI y el REMAPI-Proto. Bueno, la principal forma de calcular las matrices son dos formas: matemática pura, matriz David-Hattenberg, y calcular el FK o las matrices. De la primera forma tenemos la función A, que es la matriz David-Hattenberg, que es teta de A y alfa. Tenemos que T es el coseno de teta, ST es el seno de teta, el coseno de alfa y el seno de alfa. Aquí tenemos la matriz puesta a mano, principalmente porque al intentar incorporar la librería de Toolbox nos salía un error, por lo cual nos tocó poner la librería a mano. Finalmente, para la matemática pura, calcular las matrices, tenemos las funciones de x y z y calculamos la matriz A, Q1, Q2 y Q3. Q1, Q2 y Q3 son los ángulos articulares. Aquí tenemos el eslabón 1 de la base rotacional, que A1 es la matriz de David-Hattener, Q1 por la base, con la AB de L1 y 0. Lo mismo para el eslabón 2, el codo rotacional, AFA es pi, número no texto. ¿Por qué? Porque al intentar poner como tal el texto pi, que lo hace la librería de Peter Cork, no salía otro error, por lo que literalmente solo definimos 3,1416 y pusimos que pi es igual a eso. Aquí podemos que ver A2 es igual a matriz de David-Hattener, Q2, 0 y la L2. Nuestro eslabón 3, eje Z, el prismático, que básicamente solo sube y baja en Z. Por eso les David-Hattener 0, Q3, 0 y 0. Y la multiplicación matricial, que es el resultado de A1 por A2 por A3, que son el resultado de la base por el codo por el eje Z. Esto nos trae la posición X, que es el total de 1, 4, Y 2, 4 y Z 3, 4. Esta sería básicamente la parte principal de los cálculos para darnos la resultante. Como resultado, tenemos que la cinemática inversa converge correctamente dentro del rango físico. El robot replica en Coppelia Sim los comandos enviados desde MATLAB sin retrasos perceptibles. La interfaz gráfica facilita la interacción y reduce errores humanos de introducción de parámetros y que el sistema mantiene estabilidad incluso con movimientos simultáneos de las tres articulaciones. Como conclusiones tenemos que el desarrollo presentado permitió construir un sistema completo de simulación y control de un robot SCARA de 3 grados de libertad utilizando Coppelia Sim y MATLAB. Además de que se comprobó que la integración mediante API remota es eficiente, robusta y adecuada para prácticas. Además de que la implementación de la cinemática mediante el método de David-Hattenberg y la solución geométrica de la ICA demostró ser precisa y computacionalmente ligera. La interfaz gráfica desarrollada mejora la experiencia del usuario y facilita la interacción con el robot. Muchas gracias.